¿Cómo te va, Silvia? Buenas tardes, Daniel. Acá escuchándolos muy atentamente, interesante, como siempre, el análisis económico, que escuché con mucha atención, y ahora este análisis sobre la situación internacional. Así que, bueno, mientras los escuchaba, además, miraba por acá, por la ventana, que un día lindo hoy, en realidad. Ayer llovió, pero ahora estaba lindo, con un solcito, y todavía de día, lo que me llama la atención, porque bueno, cuando empezamos el programa, era de noche. Yo no me acuerdo, ¿cuánto hace que estás haciendo la columna? ¿Más de un año? Sí, casi dos. Casi dos. Ahí va. O dos. Sí, por ahí. Sí, más o menos por ahí. Bien. Bueno, hoy, como vos decís, le quería contar algo sobre hablar un poco de la resistencia, pero desde un espacio cultural diferente como es el teatro, ¿no? Y contarles un poco de Uruguay, aunque en otros programas posteriores me voy a dedicar al mismo tema, pero en la Argentina. Y bueno, y en este caso les cuento que en Uruguay hay una larguísima tradición de lo que llamamos el teatro independiente. Este concepto se vinculaba bastante fuertemente a lo que podríamos llamar un sentido de izquierda, ¿verdad? Pero que iba de la mano también de otros valores, otros principios, ciertos ideales, ciertos sueños. En ese marco, podríamos decir que los protagonistas del teatro independiente no solamente actuaban, sino que también construían los teatros, generaban las infraestructuras necesarias para poner en escena las obras, elegían los repertorios, pensando en los contenidos sociales y políticos fundamentalmente. Es decir que el teatro independiente no solo involucró en el pasado, e involucra incluso hoy, a lo que serían las puestas en escena, ¿no? Unas puestas en escenas comprometidas con la realidad social, ya sea uruguaya en este caso, o también latinoamericana, sino que involucró e involucra una experiencia más, diríamos, colectiva, porque, bueno, la construcción de las salas, el proceso de trabajo comunitario, formas cooperativas de organización, donde en definitiva estos grupos de teatro, se convierten en algo mucho más fuerte como tales que la suma de las partes, diríamos, que la suma de esos protagonistas del teatro. Y eso le brindó al Teatro Independiente de Uruguay un sentido de pertenencia, de identidad, y también una cierta carga de solidaridad y de integración muy fuerte de sus miembros. Esta experiencia del teatro independiente se da en ambas orillas del Río de la Plata, y con proyectos que tienen en sus orígenes muchas similitudes, tanto en Montevideo como en Buenos Aires. En el año 1937, en Montevideo, con la fundación del Teatro del Pueblo, que está liderado por Manuel Domínguez Santamaría, y a partir del cual después se escindiría un grupo que daría lugar al Galpón. Esta institución teatral, el Galpón, tiene una gran historia, sigue siendo hasta hoy en día uno de los teatros independientes más prestigiosos de la escena local uruguaya, y que además ha sido protagonista de una verdadera épica cultural de la resistencia durante el periodo de la dictadura y en la recuperación democrática. Pero en Buenos Aires también se creó el teatro independiente por allá por 1930, es decir, que es anterior. Buenos Aires es un poco la ciudad matriz de donde sale el teatro independiente. Allí Leonidas Barletta... Eso vamos a discutir, Vamos a discutir. Porque yo tengo entendido que la primera puesta en escena del teatro independiente fue en Chivilcoy. Ah, mira, bueno... Y es declarada, esto no solo digo yo, no
capital nacional, pero es capital provincial del teatro independiente. Después vamos a profundizar. Yo no sé mucho más que eso. Sí, algunas cosas más conozco. Tendríamos que averiguar. Sí, yo sé que Leonidas Barletta crea el teatro, un proyecto también así, en la ciudad de Buenos Aires, que luego, digamos, por supuesto, que se extiende porque también la característica del teatro independiente es que muchas veces no se restringe solo a los lugares donde se construye, digamos, sino que, por lo menos en el Uruguay, los teatros independientes han viajado permanentemente al interior y han creado también una tradición de teatro independiente en otras partes del país. Bueno, los teatros independientes se apropiaron o se basaron básicamente en las ideas de un dramaturgo francés, Romain Rolland, que afirmaba que el teatro independiente, a quien le era socialista, ¿no es cierto? Sí. Romain sí. Rolland. Sí, sí. Y Leonidas Barletta también era un hombre, digamos, de ideas de izquierda en la Argentina. Bueno, decía que ese teatro del pueblo era como la herramienta primordial para la expresión de una nueva sociedad. Y que por eso, en momentos de crisis, el teatro se podía convertir en una especie de máquina de guerra contra la sociedad capitalista y envejecida. Bueno, entre 1968 y 1973, el Uruguay ya sabemos que fue un periodo que estuvo marcado por una fuerte conflictividad social. En ese periodo, durante el gobierno de Jorge Pacheco Areco y luego de Bordaberry, se instauraron las medidas prontas de seguridad, teniendo como consecuencia directa la restricción de todas las libertades ciudadanas. Y bueno, el teatro independiente en Uruguay se propuso generar conciencia política y social, posicionando al teatro independiente como una herramienta precisamente en esa especie de función social de tener una visión crítica de lo que estaba ocurriendo. Como decíamos, en el año 68, durante el gobierno de Jorge Pacheco Areco, el clima se convierte en un clima de represión. Hay que pensar, por ejemplo, que en ese año es asesinado el primer estudiante liberarse en una manifestación estudiantil. Bueno, y en ese contexto, la agrupación teatral El Galpón, que es como una gran referencia de ese teatro independiente, estrena una obra llamada Libertad, Libertad, en una primera sede que tenía en las calles Mercedes y Carlos Roslo, que en realidad es muy, muy interesante saber que esa sede era una barraca, era un galpón, de ahí el nombre de este teatro, una barraca que, bueno, que se acondicionó para hacer teatro. Y para hacer ese acondicionamiento es también muy interesante saber que, por ejemplo, los miembros del galpón juntaban diarios, conseguían que la gente donara diarios viejos, y vendía el papel, ¿no?, para obtener algunos recursos, además de campañas en las cuales se asociaba a gente al teatro. Bueno, esta obra, Libertad, Libertad, volvió luego a ser presentada en el año 71 también en Montevideo, y en el año 1974 en el exterior, porque para esa fecha, que ya estaba el golpe de Estado, el Partido Comunista ya estaba proscripto también, y muchos de los actores del Galpón que estaban afiliados a este partido habían sido perseguidos y muchos empezaron a exiliarse en distintos países. Luego se van a exiliar directamente cuando el Teatro El Galpón es cerrado en México. Bueno, en realidad esta obra del Galpón tuvo la dirección de César Campodónico, que es también uno de los directores teatrales más importantes del Uruguay, y bueno, que además había sido uno de los fundadores del Galpón, y antes había estado en el Teatro del Pueblo. El libreto de la obra Libertad, Libertad
no es uruguayo, sino que es una adaptación que se hizo en Uruguay de autoría de dos brasileños, Miguel Fernández y Arturo Rangel, de un grupo llamado Grupo Opinión de San Pablo. Era también otro grupo teatral de los años 60 que transitó por el camino del teatro independiente, que en el caso de Brasil se conocía más bien como teatro de protesta y de resistencia. La obra Libertad, Libertad tenía un vestuario sumamente sencillo. Era un grupo de 5 actores del elenco estable del Galpón, y era como una especie de obra que tenía mucho de musical. Los actores leían textos y cantaban, interpretaban esos textos y canciones políticas sobre las que se había trabajado. Entre esas canciones estaban Los cielitos de Bartolomé Hidalgo, por ejemplo. Estamos tocando fondo de Celaya, La carta de Violeta Parra, Dino un juglar sobre la guerra de Vietnam, de Benavides y Nuna Moraes. También en ese año 1969, el Galpón estrenó una obra que fue impresionante, Fuente Ovejuna, la obra clásica de Lope de Vega, pero en una adaptación libre a cargo de 2 directores, Antonio Larreta y Derby Vilas. Yo tengo que contarte una anécdota, y es que para mí esa obra fue la que me enamoró del teatro. Yo no había ido nunca al teatro, era un adolescente, y mi profesor de literatura del 3er año nos llevó a ver la obra de Fuente Ovejuna. Y la verdad que en esos años, yo tenía 13 años y estaba en mi despertar político, ver esta obra fue algo maravilloso. Y recuerdo que llegué a mi casa y lo primero que le dije a mis padres fue: cuando sea más grande voy a trabajar, me voy a conseguir un empleo para tener plata para pagarme las entradas al teatro. Así que, digamos, fue una obra que creo que una gran cantidad de uruguayos nos cambió la mentalidad sobre lo que era el teatro. Algo realmente, un teatro militante que desarrolla Fuente Ovejuna. Y Fuente Ovejuna, yo ahora no me acuerdo los detalles, pero me acuerdo que nos marcó a nosotros como estudiantes en la escuela secundaria, porque hacíamos chistes con Fuente Ovejuna, medio ignorante, pero nos llegó, de alguna manera nos llegó. Bueno, y yo te digo realmente, esta obra además la habían adaptado mucho al contexto uruguayo y de América Latina, en ese momento en el que había una fuerte violencia estatal. Entonces, digamos que esta obra fue realmente una cosa muy, muy particular. Y yo les voy a compartir un tema que se cantaba en esa obra, un tema en la voz del Quilapayún, que se llama precisamente Cuidado Comendador. Se ha vuelto todo un señor. No es la naturaleza del hombre la mansedumbre, es apenas el herrumbre de que lo cubre pobreza. Basta con que despierte una mañana cualquiera y el manso se vuelve fiera
y el débil se vuelve fuerte. Con quien premura, deja en el campo la azada y aprende que con la espada mejor sus males conjura, que se truecan en un día los aperos de labranza, por la pica y por la lanza, la humildad por la osadía. Cuidado, comentado. Pues falta que un hombre entienda que para seguir viviendo y seguir un hombre siendo, es fatal que se defienda. Cuidado, comendador, cuidado, comendador, cuidado, comendador. Bueno, potente, sí, sí. ¿la conocías? ¿Conocías esta canción? No. No, yo tampoco, La letra fue hecha para la obra de teatro Fuentevejuna y después la recogió Quilapayún y la hizo esta versión. Pero realmente... Parecen españoles, porque me presté atención a la C, la Z, todo eso, y bien castizo. Sí. Bueno, en estos contextos de los años 60, 70, tanto el Teatro El Galpón como el Teatro Circular de Montevideo, que es el otro gran teatro independiente, tenían un funcionamiento similar porque sus decisiones se tomaban en asambleas. Muy bien. Y esta forma de proceder de alguna manera estaba emparentada con la militancia política partidaria de izquierda, que tenían la mayoría de sus miembros y que de alguna manera los socializó al actuar en bloque. Ese otro teatro, había otro tercer teatro importante, independiente en esta época, que fue Teatro 1. No tenía las mismas características que estas dos agrupaciones anteriores en lo que tenía que ver con sus elecciones estéticas, las puestas en escena y artísticas, pero sí en el estilo innovador, contrahegemónico. Y bueno, este teatro, de la mano de Luis Cherminara y Alberto Restucia, Jorge Fresedo y Graciela Figueroa, marcaron sobre todo lo que sería el teatro de las nuevas generaciones. Introduciendo temas que tenían que ver, por ejemplo, con la diversidad. Bueno, tanto el Galpón como el Circular se apropiaron de Bertolt Brecht de maneras distintas, pero bueno, el Teatro Circular realizó en el año 1972 Los Fusiles de la Patria Vieja, en una versión libre de este texto de Bertolt Brecht, con un elenco también conformado por distintos teatros independientes que se juntaron con el elenco del Teatro Circular. Y bueno, se creó en realidad una experiencia de dos elencos, uno que actuaba en la sala central del teatro, del Circular, y otra que, lo que te decía hoy, ¿verdad?, empezó a ir por los barrios de Montevideo y también por el interior, y actuaban en muchos casos en los comités de base del Frente Amplio, que se había fundado en 1971. Bueno, la adaptación que se realiza de esta obra es a la uruguaya, en el sentido que Omar Grasso localiza la acción de este tema durante la Guerra Civil Española y la provincia cisplatina. Así que, digamos, la ubican en la historia del Uruguay a una obra que, bueno, tenía otro contexto.
Según el programa, la obra narra el desembarco de los 33 orientales el 19 de abril de 1825 en la playa de La Graciada, en el departamento soriano, y la declaración de la independencia por parte de los representantes de los pueblos, quienes constituyeron el gobierno patrio de la provincia oriental, hoy el Uruguay. Y decía, como en los tiempos de Artigas, decía el programa, las milicias revolucionarias luchan por la liberación popular, enfrentando al régimen impuesto por la oligarquía terrateniente y mercantil, los patricios de Montevideo, apoyadas por el extranjero. Bueno, fue común en las obras la presencia de un policía, el inspector policial Allen Castro, que rondaba por los espectáculos y los teatros con el fin de, censurar. Muchas veces los actores eran citados a declarar y algunos incluso llegaron a estar detenidos por determinados momentos. En este primer periodo, del 69 al 73, algunas obras que le hicieron frente al autoritarismo y que de cierta forma fueron una molestia para el régimen, estaban La Reja, de Andrés Castillo, Operación Masacre, en base a la novela de la argentino Rodolfo Walsh, La Gotera, de Jacobo Lafner, Barranca Abajo, de Florencio Sánchez. Bueno, es destacar entonces que en este periodo... Florencio Sánchez, uruguayo, ¿no? Sí, sí. Porque eso se daba mucho acá en la escuela secundaria. Sí, porque él después vivió mucho tiempo en Misiones y también, tuvo parte de su vida y escribió parte de su obra sobre precisamente la zona misionera. Hay muchos de sus cuentos que están, vinculados a Misiones. Los cuentos de locura y de muerte, ¿cómo que se llamaba? Sí, cuentos de locura y de muerte, sí. Son de Sánchez. Sí, son de Sánchez. Ah, porque la vejez me agarró un lapsus ahí. El que vivía en Misiones era Sánchez. Sí. No era otro. No, fue él, sí, fue él. Ah, sí. Pero también está Horacio Quiroga, ¿no? Ahí se me está mezclando. Ahí está. Con Horacio Quiroga, que también era uruguayo. Ah, tenés razón. Y escribió bastante sobre Misiones. No, Florencio Sánchez escribió mucho no sobre Misiones, no sobre la cuestión misionera, sino sobre los inmigrantes. Entonces, y sobre la idea de el progreso, la búsqueda del progreso a través de la formación. Entonces está Mi hijo el doctor, claro. los cuentos, una serie de sainetes que reproducen lo que era la vida en los conventillos. Pero sí tiene una trayectoria también en Argentina, en el teatro argentino. Por eso es muy reconocido. Florencio Sánchez, uruguayo. Sí, Horacio Quiroga, uruguayo. Dos grandes de la literatura latinoamericana, sí. Y del Río de la Plata y uruguayos también, sin duda. Bueno, en el Teatro Circular se realizaron también muchísimas obras, como decíamos, de Bertolt Brecht en este periodo, ¿no? Adaptadas, todas ellas adaptadas. El teatro independiente se vuelve también como una especie de proceso experimental, porque ellos buscaban que este teatro tuviera una funcionalidad sociopolítica, de alguna manera, es decir, que tomara obras incluso como las de Brecht, pero que las vinculara a la memoria colectiva, a las preocupaciones estéticas y a la realidad del país, en este caso. Bueno, en el año 1972 se estrena una obra, La Reja, una obra basada en un teatro documento, es decir, había sido una investigación de documentos encontrados en el Parlamento uruguayo que aborda hechos reales y, básicamente hechos reales de violencia estatal. Entonces, cuando los militares allanaron el Teatro El Galpón en el año 76, después del golpe de Estado, incautaron el libreto de esta obra de La Reja
que, como decíamos, trata acerca de mujeres presas en un centro de reclusión, en lo que fue la escuela de Merces, doctor Carlos Neri, y allí las mujeres políticas estuvieron presas durante mucho tiempo. Y bueno, esta cárcel, especie de cárcel, ubicado en la ciudad vieja de Montevideo. Y bueno, los hechos de esta obra habían ocurrido en el Uruguay con mujeres presas bajo las medidas prontas de seguridad entre el 68 y el 72. Y habían sido registrados en documentos oficiales, esto habían llegado las denuncias al Parlamento, y la obra La Reja se basa en esos documentos que se recogen en el Parlamento. Habla la obra de un local de reclusión para mujeres, un lugar de confinamiento, y bueno, la obra empezaba había en el escenario varios camastros, cuchetas, un escritorio, sillas y muy poca cosa más, que daba la sensación de un espacio amontonado, ¿no? Donde espacios pequeños donde estaba mucha gente confinada. Cuando se levantaba el telón, solo estaba la luz sobre una sola cama, en el que había una presa dormida, vigilada por un policía que es el que escribe, supuestamente. Y bueno, las demás presas duermen, pero no se las ve porque hay oscuridad, salvo esa cama con luz. Bueno, y al final del monólogo de quien está escribiendo, va a crecer la luz y va a ser la mañana, ¿no? Va a terminar con la luz de la mañana. En el año 73, los artistas son citados a declarar la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, y bueno, ya en el 76, la gran parte de estos artistas se tienen que exiliar, la mayoría de ellos, los del Galpón, en México, y los otros que permanecen van a ser durante el periodo de la dictadura una especie de luz, digamos, tratando de mostrar la realidad a través de mucha metáfora. Claro. Bueno, con esto me despido. En otro momento veremos de contarles un poco más detallado de la historia de algunos de estos teatros en especial, por ejemplo, del Teatro del Galpón o del Teatro Circular, y vamos a sacarnos el gusto de saber, averiguame lo que me decís del Chivilcoy. Sí. Voy a tratar de averiguar acá también lo que puedo sobre eso. Bueno, pero antes de eso, dos cosas, antes de terminar el programa. Una, que le permitimos a Javi que venga con la camiseta de Estudiantes solamente porque Mario Roberto Santucho era hincha Estudiante. A mucha honra, sí. Y salió campeón hace 48 Estudiantes. Sí. Y le ganó a Boca, y por eso también permitimos que la camiseta. Y además le tenemos que mandar saludo a Marta Benítez, nuestra querida compañera que terminó la secundaria, sabemos que con mucho esfuerzo, pero terminó con el mejor promedio y además siendo la presidenta del Centro de Estudiantes, nada menor. El año pasado abanderada con la bandera de la provincia de Buenos Aires, y este año abanderada con la bandera argentina. Así que le mandamos un saludo muy grande a la compañera que seguro nos está escuchando. Que es parte del programa porque hace parte de la difusión, de la propaganda y todo. Qué maravilla. Bueno, felicitaciones para la compañera, sin duda. Y mañana presentamos la película nuevamente, acá en Montevideo. Muy bien, bueno, mucha suerte con eso. No tenía claro el día, pero sí estaba informado que iba a pasar en estos días. Mañana en el Sindicato de los Trabajadores de la Seguridad Social. Éxitos entonces con la película y con todas las cosas que nos pasen lindos a todos los fuegos. Dale, ahí va. Muy bien, bueno, nos vamos hasta el próximo lunes, que hacemos el último programa en vivo de este año, lunes 22, no sé si te había dicho, te estoy avisando al aire, el lunes 22 de diciembre. Ahí vamos. Y nos fuimos.